Usted me dice cuándo, Ya, cuándo arranco. ya puede arrancar, don Luis. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces buenos días a todos los jóvenes. La verdad que la madrugada ha sido bien interesante. Hacía bastante tiempo no tenía que madrugar. Me acordé de la época que trabajaba. Así de que muchas gracias a todos por levantarse temprano y poner atención. Y a Juan Fernando por haberme invitado. Espero que la charla resulte interesante. Como pongo aquí en esta primera pantalla, la conferencia es netamente por fines académicos. Las cifras financieras que aparecen allí obviamente no son las cifras reales del negocio, sino fueron inventadas simplemente para poder explicar y hacer que el ejemplo tenga realmente sentido. Entonces, el objetivo de esta conferencia es, primero, despertar el interés por la estrategia, que yo creo que es una de las principales actividades que un líder tiene que desarrollar. Segundo, es mostrar cuál es la visión empresarial, cómo se busca la rentabilidad, cómo se busca crecer las empresas. Tercero, el alcance de una herramienta como esta reingeniería, que tendrá sus pasos obviamente difíciles y de impacto en el recurso humano de la compañía, y también del poder del mercadeo, la necesidad de invertir detrás de las marcas y obviamente hacer marca. Y finalmente, qué es lo que se llama el líder completo y cómo en este caso funcionó bastante bien. El tema de hoy entonces es la reingeniería en Centroamérica. Y aquí me voy a poner en los zapatos del presidente de Latinoamérica, que es una persona que tiene un portafolio de más o menos 20, 25 países, con una población global de 650 millones de habitantes, o sea que es un área geográfica muy relevante y cuyas economías han venido creciendo en los últimos 50 años con una tendencia bastante positiva y un crecimiento que va entre el 3 y el 5%, lo cual quiere decir que hacia futuro vamos a tener aún más poder económico. El año pasado y el presente año 20 y 21, obviamente la economía fue golpeada por el efecto de esta pandemia y no sé si alcanzaremos a recuperarnos esto en los próximos 2 o 3 años, pero pienso que existe la tendencia positiva de seguir creciendo y pronto estaremos recuperando el terreno que se perdió durante esta pandemia. Como resultado del crecimiento económico, pues obviamente el ingreso per cápita de los consumidores está creciendo y en esa medida esperamos que su poder de compra a futuro también continúe haciéndolo así. Y finalmente me parece muy interesante que Latinoamérica tenga una pirámide poblacional como la que aparece abajo, donde la mitad de la población tiene menos de 25 años, solo una cuarta parte de la población es mayor de 50, lo cual da realmente un potencial enorme de mano de obra para el futuro en Latinoamérica. Entonces, de este personaje que hablaba, que era el presidente mundial de Latinoamérica, le voy a hacer un día este cuadro que me pareció interesante y que se lo voy a compartir paso por paso. Primero, él hacía este cuadrante, un plano cartesiano, básicamente, donde en el eje de las Y él ponía una variable que sustentara la utilidad o la rentabilidad de sus unidades de negocio. Hablando de unidades de negocio, cada uno de los países. Y entonces aquí él puso el retorno sobre ventas, return on sales, que quiere decir el porciento de la utilidad neta después de impuesto con relación a la venta neta de ese país. Y en el eje de las X, él ponía la posición o la fortaleza de la compañía en ese mercado, que es el share of market, que es la participación de mercado. Y entonces resultaban estos 4 cuadrantes. Hacia el lado izquierdo, diríamos, son las compañías fuertes en participación de mercado y hacia el lado derecho son las compañías débiles. Hacia arriba indicarían entonces cuáles son las compañías de mayor rentabilidad y hacia abajo las de poca rentabilidad. Y entonces él trazaba una diagonal de 45 grados, más o menos su ancho era de unos 5 puntos, y eso es lo que él llamaba el corredor de rentabilidad, donde suponía que era el sitio ideal donde deberían caer los dibujos de los diferentes países que se fueran graficando sobre este mapa. Y entonces
él decía que si una compañía era muy fuerte, o sea, bien cargada hacia la izquierda, pues obviamente se esperaría que su rentabilidad fuera muy alta. Y al contrario, si tenemos una compañía muy débil en participación de mercado en cada país, pues en esa medida su rentabilidad va a ser baja. Y eso era básicamente la teoría que él tenía sobre el cuadro. Viendo ese cuadro, me acordé que yo había estudiado en la maestría el cuadro que era la matriz estratégica del grupo Boston Consultant, que era más o menos como les voy a mostrar aquí, donde había un cuadrante donde estaban las unidades de negocio que eran muy rentables, eran las estrellas de la compañía y por lo tanto era una de las áreas donde las marcas o las compañías o países generaban una rentabilidad muy alta y eran obviamente muy fuertes en el mercado. Después existía el segundo cuadrante, que era este que les he puesto el signo más, que eran las compañías en donde uno debería invertir porque tenía el potencial. Esto quiere decir que tenían una fortaleza en el mercado, sin embargo, su rentabilidad no era suficientemente alta que obedeciera a su participación en el mercado. El tercer grupo era lo que se llamaban las vacas lecheras, que eran básicamente compañías muy rentables y que en el corto plazo se había decidido que se necesitaban esos recursos para reinvertir en el cuadrante anterior, el color azul, que eran las que tenían mayor potencial de crecimiento. Y finalmente aparecía el cuadrante de las unidades de negocio perro, que se llamaban, que eran compañías donde no teníamos una fortaleza, además no teníamos la rentabilidad y entonces se complicaba muchísimo buscar los recursos para reinvertir en ellas y sacarlas de ese cuadrante o bien hacia arriba al cash cow o bien hacia la izquierda, llevarlas a las compañías de inversión. Y entonces volvamos otra vez al cuadro original y entonces él comenzaba a graficar cada uno de los países que él tenía a su cargo, comenzando por el más grande que es México. El tamaño del círculo significa el tamaño de las utilidades en dólares y el centro de ese círculo estaba dado básicamente por la fortaleza o participación de mercado de nuestra compañía en ese país y la línea ¿cómo se llama? La coordenada en Y era básicamente la rentabilidad que era alrededor de un 24%, así de que ese era el centro. Y de esa manera él comenzaba a graficar todos los países que tenía a su cargo. El siguiente país en tamaño obviamente es Brasil, que tiene una población muy cercana o un poquito mayor que México y una economía bastante similar. Por lo tanto, entonces Brasil tendría la oportunidad de hacerlo más grande, más fuerte en el mercado, dado que su participación de la compañía allí no era muy fuerte y la rentabilidad, por otro lado, sí era la adecuada y entonces ahí en ese caso él dijo, hombre, tenemos la plata, se está generando dentro del país, obviamente la estrategia es comenzar a invertir agresivamente en mercadeo de tal manera que pudiéramos desplazar ese círculo de Brasil hacia el lado izquierdo, metiéndolo en las compañías más fuertes en el mercado y de paso poco a poco en ir ganando rentabilidad. Y así sucesivamente siguió pintando los demás países. Este es el caso de Colombia, que era una subsidiaria fuerte con una rentabilidad adecuada. Venezuela era un caso especial. Obviamente el tamaño del círculo era muy atractivo, sin embargo estaba por debajo de esa diagonal que era el corredor de utilidades ideal y entonces obviamente el interés estratégico sería buscar cómo mejorar la rentabilidad de la compañía a través de proyectos de ahorro o simplemente a través de proyectos de aumento de los precios. Sin embargo, dada la situación económica de ese país, se dejó simplemente con la estrategia de sostener la participación de mercado con el mínimo de inversión, obviamente, pero con la autoridad para reaccionar si hubiese cualquier actividad de la competencia que amedrentara afectar su participación de mercado. Simplemente sostenerla allí hasta que las condiciones económicas se ajusten. Después de eso, escribió Argentina.
Argentina es un país muy interesante, una economía interesante, aunque a través de los años ha sido muy difícil de competir allí porque por muchos años estuvo afectada por enormes problemas de hiperinflación, lo cual hizo que la compañía no invirtiera en esos años y entonces su participación de mercado era baja. La idea o su estrategia era cómo nosotros podíamos mejorar aún más la rentabilidad para generar el dinero para poder invertir en un segundo momento para hacerla crecer a través de actividades de mercadeo. Y así como eso, pues no voy a repetir todos los 21 países, pero poco a poco él fue graficando dónde iban quedando Ecuador, República Dominicana, Chile, Uruguay, Perú, y hasta Bolivia. Y entonces aquí voy a comenzar a graficar todos los países centroamericanos que son importantes porque obviamente el tema de esta presentación es sobre ellos. Y entonces aquí viene Guatemala, Costa Rica, Panamá, Salvador, Nicaragua, Honduras y el sexto país es muy pequeño, Belice, que aparece en el mapa, pero la realidad que era bastante pequeño. Ahora, lo interesante de estos países centroamericanos que he marcado aquí es que todos, excepto obviamente Belice, pero todos estaban por debajo de esa línea de ideal de rentabilidad. Así es de que de allí comenzó el interés de buscar un proyecto que mejorara la rentabilidad de esos países de tal manera que pudiéramos hacia futuro poderlos hacer crecer más aceleradamente y entonces había que buscar recursos financieros y por eso es que hoy estamos hablando de ese proyecto que se implementó por allá en los años 90. Bueno, si nosotros hubiéramos cogido todos los puntos de Centroamérica y los hubiéramos agrupado en una sola esfera, pues es un tamaño realmente interesante, parecido al de Argentina, muy cercano a Venezuela o a Colombia. Por lo tanto, era realmente una unidad de negocios interesante para desarrollar y hacerle todo el trabajo para mejorar su rentabilidad y hacerla desplazar obviamente hacia arriba, acercándonos más hacia ese corredor ideal. Entonces ahora les voy a explicar, ese asís quiere decir era cómo estábamos en esa época. Y entonces les voy a decir que el área centroamericana se componía de 7 países con una población cercana a los 50 millones, pero estaban más o menos distribuidos así. Costa Rica y Panamá son países con poblaciones pequeñas, entre 5 y 4 millones cada uno, pero con un poder de compra enorme, casi que el doble que los demás países centroamericanos. Por lo tanto, eran interesantes desde el punto de vista económico, aunque su población no fuera la más atractiva. Los siguientes dos países muy similares en economía era Guatemala y El Salvador, con una economía alrededor de $4,000 por habitante, pero tenían una población entre los dos bastante grande de 24 millones. Eso quiere decir casi 3 veces el tamaño de Costa Rica y Panamá. Por lo tanto, desde el punto de vista poblacional era muy atractivo. Economías que estaban comenzando a crecer porque obviamente esos países como Guatemala, El Salvador, Honduras tuvieron procesos de guerrilla, procesos de guerra civil y poco a poco fueron entrando en una época más pacificada y por lo tanto sus economías comenzaron a florecer. El otro grupo de países era Honduras y Nicaragua, los más pobres, entre comillas, de la región, con ingresos per cápita alrededor de los $2,000 por habitante, pero también con una cantidad de población bastante interesante. Entre los dos países eran 16 millones, exactamente el doble de lo que había en Costa Rica y Panamá. Y finalmente tenemos el caso de Belice, que es un país pequeño en población y con una economía aún más precaria porque su ingreso per cápita anual está alrededor de los $1,000, o sea, bastante más bajo que cualquiera de los otros países. Ahora, interesante esta área porque cuando uno la ve agregada en un solo conjunto, estamos hablando de una población de 50 millones de habitantes y un tamaño de economía que es muy similar a Colombia, tanto en población como económicamente.
Otro aspecto interesantísimo de Centroamérica es que ellos por allá en los años 70 habían creado la región centroamericana, que es una región económica interesante con tres premisas que eran fundamentales. La primera es que cualquier producto fabricado en cualquiera de los 7 países puede transitar y venderse en los demás sin necesidad de pagar aranceles. Eso era la primera bondad, en el sentido de que uno puede establecer su fábrica en cualquiera de ellos sin afectar realmente su mercado centroamericano. El segundo es que si algún país tuviese la necesidad de importar productos, siempre existiría para todos los países un arancel externo común. Es decir, que si yo importo desde China para Nicaragua o para Guatemala o para Belice, siempre se va a pagar la misma tasa de impuestos, lo cual daría equidad para competir incluso con productos importados para cualquiera de los 6 países. Y finalmente también se pusieron de acuerdo en tasas de impuesto. El impuesto sobre renta era máximo hasta 35%, el impuesto al IVA era del 10% en todos los países y eso hacía en alguna medida bastante equidad en los precios de tal manera que no necesitaban estarse, entre comillas, contrabandeando los productos entre los países y eso era una ventaja interesantísima para la industria, esa configuración del mercado común centroamericano. Ahora les voy a contar cómo estaba la estructura de nuestra compañía allí. La primera cosa que había que decir era que eran 7 subsidiarias independientes, todas reportando al presidente de Latinoamérica. Así es de que era una carga administrativa de trabajo enorme. De los 20 países que tiene Latinoamérica, que él tenía que administrar, 7 estaban en Centroamérica. Así es de que la carga administrativa para él era significativa y el tamaño de negocio relativo a su carga administrativa, pues obviamente era pequeño. En el caso de Guatemala se tenía una subsidiaria completa, el punto azul es toda la parte administrativa y la cajita verde es la fábrica. Lo mismo sucedía en Costa Rica y en Panamá, donde habían estructuras completamente establecidas con fábrica y administración. En el caso de El Salvador y en el caso de Honduras tenían esas mismas oficinas de administración, pero planticas muy pequeñas y precarias en razón de que estos países en algún momento habían decidido poner cuotas de importación de productos de los otros países. Y entonces, en el caso de Guatemala, que era el exportador hacia El Salvador o hacia Honduras, pues con esas cuotas no era suficiente para poder abastecer el mercado y entonces la compañía terminó creando esas pequeñas plantas muy manuales y muy complejas y por esa razón se tenían las plantas allí. En Nicaragua se tenía solamente una oficina de ventas y en Belice la misma historia, un vendedor y un teléfono para tomar las órdenes. Esa era la infraestructura que existía allí y repito, todas reportando directamente al presidente de Latinoamérica. Cuando uno ve los perfiles anuales del estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, pues uno podía encontrar primero pequeñas unidades de negocio. Ahí en la partecita de encima ustedes pueden ver el tamaño de ventas que partía desde los $2 millones en Belice hasta la más grande que era Guatemala con 65 millones, pero la mayoría entre 15 y 20 millones que eran unidades de negocio comparativas, por ejemplo, con México, que debía vender en esa época 1.500, o en el caso de Brasil, que debería vender 1.000 millones, pues obviamente estas unidades de negocio eran muy pequeñas. El segundo punto es que el hecho de ser pequeñas y con una estructura similar de una subsidiaria grande, pues obviamente sus cargas administrativas eran muy altas. Por ejemplo, el caso de El Salvador, 20%, en el caso de Costa Rica, 23% y Panamá, 25%. Para un promedio que tiene la compañía alrededor del 17%, pues obviamente tenía una carga administrativa muy alta. Y como resultado de eso, entonces la rentabilidad que aparece en la parte de abajo era relativamente baja comparado con el promedio de la división latinoamericana.
Sin embargo, cuando uno veía agregado todos los países, pues 200 millones de dólares en ventas son atractivos para cualquier persona, aunque no muy rentables como esperaría la compañía, y por eso es que entonces empezó a pesar en ese proyecto para poder mejorar la rentabilidad de los países. Ampliando un poquitico más en los principales países, este es el caso de Guatemala, una rentabilidad de 50%, relativamente buena, aunque debería ser mejorable, una carga fija empezando a subirse demasiado y finalmente con una rentabilidad 2 puntos por debajo del promedio requerido por la compañía. El otro país es Costa Rica, de un nivel de ventas atractivo, un margen bastante mejor que el de Guatemala, 5 puntos más, pero una carga administrativa enorme. Es decir, que para poder generar o fabricar en Costa Rica, el precio que había que pagar eran los gastos administrativos de la fábrica que la hacían bastante más costoso y ponían, a pesar de su buen margen, la ponían con una rentabilidad bastante más baja de lo esperado. Y el caso de Panamá era básicamente el espejo de lo que sucede en Costa Rica, margen realmente interesante, carga fija aún más alto, los costos de salarios y de arriendos en Panamá son más altos, lo cual hacía que su carga administrativa fuera demasiado alta y su retorno sobre ventas pues muy bajo. Así es de que el proyecto básicamente se centró en cómo a través de revisar los gastos fijos se podían abatir de tal manera que pudiéramos mejorar la rentabilidad. El trato que se hizo con Casa Matriz fue que vamos a invertir en el proyecto de reducir los gastos fijos y todo lo que se ahorre allí debería pasarse a utilidades directamente, obviamente pagando el incremento en impuestos, pero también se dijo que si se lograban organizar la manufactura y generar ahorros, todos esos ahorros generados por manufactura podrían reinvertirse en publicidad para acelerar de esta manera el crecimiento de los países en la zona. Entonces, vamos a hablar de los detalles de ese plan. Eso lo llamé la reingeniería porque al final era simplemente la reconfiguración de su organización. Y entonces la primera cosa fue definir la estrategia, de decir, no vamos a administrar los países cada uno independiente como si fuera un silo separado, sino que íbamos a crear una organización regional que velara por los 7 países. De esa manera se reducía la carga administrativa que iba hacia el centro en la división latinoamericana y de otro lado se pudieran aprovechar las sinergias de tener los 7 países juntos. De este paso, después de definir la gran estrategia, el primer paso fue dónde podemos consolidar la producción en un solo sitio. Y entonces, obviamente, la primera cosa fue simplemente decir, hombre, las plantas que teníamos en El Salvador y en Honduras, que eran muy pequeñas, que eran muy manuales, pues obviamente esas 2 plantas deberían desaparecer. Y entonces la pregunta era, de las 3 que quedaban, Guatemala, Costa Rica o Panamá, ¿dónde usarlas como base para hacer una superplanta en el área? Y entonces allí se hizo un análisis del centro de gravedad de las ventas en la región. Para el año de 1970, el centro de gravedad, perdón, estaba más o menos sobre Costa Rica. Eso quería decir que obviamente las economías de Costa Rica y Panamá estaban muy bien, mientras que todas las economías en el norte, por la guerra civil que había en esos países, pues obviamente estaban deprimidas y el centro de gravedad nos había dado bastante más al sur. Cuando se revisó para el año 1990, pues obviamente se había desplazado ese centro de gravedad y con el crecimiento de las economías ya bajo la condición de democracia y estables, pues obviamente se esperaría que el centro de gravedad se mantuviera o siguiera aumentando hacia el norte. Entonces, con esta situación, básicamente se decidió eliminar las plantas de Costa Rica y Panamá y concentrar todo el esfuerzo en modernizar la planta en Guatemala. Y entonces, el siguiente paso fue básicamente buscar la financiación para crear una megafábrica más automatizada, más moderna, concentrar todo el volumen de producción de los 7 países allí, de tal manera que se pudiese encontrar obviamente economías de escala.
El siguiente punto fue cómo vamos entonces a organizarnos de tal manera que pudiéramos tener una visión regional. Y entonces allí, al hacer el análisis de dónde pudiera quedar la oficina central, pues obviamente teniendo la gran planta en construcción, pues lo mejor fue decidir por tener una oficina administrativa que llamo hub en Guatemala también, y desde allí ofrecer el servicio para el resto del país. El tercer punto fue, bueno, estandaricemos entonces la organización que tenemos en los diferentes países, y entonces lo primero que nosotros hicimos fue reestructurar cada uno, comenzando por crearle a Guatemala una unidad de negocio independiente, 100% focalizada en los resultados económicos del país de Guatemala. Y en esa misma medida nosotros primero íbamos a ir aprendiendo de ese laboratorio creado en Guatemala para poco a poco expandirlo en el resto de países de Centroamérica. Y así se hizo con el caso de El Salvador, que se transformó la oficina de ventas en una oficina comercial, de igual en Honduras, igual en Costa Rica, en Panamá, y en Nicaragua también se hizo lo mismo. Incluso en Belice, a pesar de su tamaño, decidimos gastarnos ese dinero de una organización un poco más grande para poder comenzar a desarrollar el negocio en dicho país. Y entonces todos los países nos quedaron más o menos con la misma estructura de negocios. Y el siguiente paso entonces fue, bueno, ¿cómo vamos a estandarizar la región? ¿Cómo la vamos a soportar? Y entonces se definieron todos los procesos y se montó un sistema de computación que fueras idéntico en todas partes, y de esa manera poder administrar a todos los países de la misma forma. Y entonces se crearon esos procedimientos centralizados también en Guatemala para darle a todos los países un soporte equitativo al tamaño de sus negocios. Ahora les voy a hablar entonces de cómo cambió la estructura organizacional de esa región. Entonces, la primera cosa fue crear una gerencia regional con visión y responsabilidad económica de los resultados del negocio para todos los 7 países. El segundo paso fue poner en cada país lo que llamamos country managers, que son personas que provienen del área de ventas con habilidades obviamente de liderazgo y gerenciales, que se constituyeron como el brazo operativo para este gerente de la región, todos ellos reportando con responsabilidad económica del estado de pérdidas y ganancias de cada uno de los respectivos países, pero todos reportando al centro. Después se tomaron los departamentos que eran tradicionales, como el departamento de ventas, y entonces se reorganizaron para dar un tratamiento matricial, reportando obviamente toda la parte de estrategia al centro y dando todo el soporte de las manos a los países. Así se hizo con el departamento de ventas, con el departamento de mercadeo, con el departamento de finanzas, y hubo que crear un nuevo departamento que antes no existía porque cada país importaba o fabricaba las necesidades de consumo de su propio país. En este caso ya había que fabricar en una sola fábrica, montar esos productos en una sola bodega y después tener la complejidad de mandar los productos a los 7 diferentes países y llegar hasta los 1000 y pico de clientes que tenían las compañías en total. El siguiente departamento fue, dado ya el tamaño de la región, se justificaba tener un departamento legal para poder centralizar toda la información y todos los casos legales que la compañía manejaba. Lo mismo se hizo con el Departamento de Recursos Humanos y obviamente, como se había hablado, pues se creó una sola fábrica reportando a esta gerencia regional que fue establecida en Guatemala. Entonces ahora les voy a hablar un poco más de los detalles más importantes que constituían la modificación de los diferentes departamentos, comenzando por el departamento de ventas. En ese caso, la estrategia fue centralizar todo
y crear en el centro un departamento de mercadeo al comercio que no existía porque simplemente los costos administrativos en la organización anterior no justificaban o no se podía financiar la creación de este departamento. Y eso nos dio realmente una ventaja competitiva en el área. Lo siguiente es que a nivel de implementación quedaron dotados de todos los recursos necesarios país por país y se les dio un fondo que pudieran invertir y poder reaccionar a tiempo cuando la competencia hiciera cualquier actividad que nos pudiese afectar. Entonces, tener los recursos disponibles para poder actuar. Todo lo demás absolutamente centralizado en la Organización Regional de Guatemala, empezando por la definición de la estrategia de precios, todos los materiales publicitarios, y se aprovechó para estandarizar las comisiones, los grados, los títulos y los requerimientos para el tipo de vendedores que se quería tener en los diferentes territorios de trabajo de la región. El siguiente grupo que se revisó fue el departamento de mercadeo, con la misma estrategia de tener una organización matricial, y en este caso básicamente se hizo lo mismo, se centralizó todo en Guatemala, se mejoró la calidad de los ejecutivos de mercadeo que se tenían en el centro y se dejó en los países el mínimo de personal para implementar las actividades diseñadas en el centro. Se aprovechó la oportunidad para estandarizar los productos y su publicidad. Era increíble que los diseños de las cajas de la crema dental en Panamá difería del de Costa Rica y difería del de Panamá sin razón alguna. Y entonces además se aprovechó para hacer la compra de medios centralizado también. Investigaciones de mercado también se centralizó, la responsabilidad financiera y toda la relación que existía entre la subsidiaria y casa matriz fueron centralizados, y de nuevo solamente quedó todo el tema de implementación en los países. El siguiente fue el departamento de finanzas. Este departamento, la verdad es que se constituyó en la columna vertebral de todo el proceso, porque primero hubo necesidad de montar un sistema que fue el sistema de SAP para poder estandarizar todos los procesos de la compañía con la misma metodología, y segundo, a través de la capacidad de ese sistema poder tener en el centro la información disponible para la toma de decisiones. El segundo punto, dado que había diferentes países y obviamente la distancia más larga entre Guatemala y Panamá son más o menos 2 horas de avión, pues entonces se usaron facilidades que hoy en día son comunes, que estamos aprovechando, por ejemplo, para dar esta clase, las videoconferencias. En esa época no existía esa herramienta, sin embargo, se diseñaron, obviamente costosísimas para esa época. Montar ese sistema de videoconferencias costó casi los $100,000, lo cual hoy en día yo creo que uno con $5,000 o con $10,000 es capaz de organizar lo mismo en esa área, pero fue una herramienta vital para mantener una mejor comunicación a pesar de la distancia entre esos países. Se dejó obviamente el mínimo operativo, una persona para hacer pequeñas entradas de datos, para recoger papeles, para archivar y cosas así que eran realmente tareas básicas, y todo lo demás se centralizó a través del sistema en la organización central. Y entonces se aprovecharon para estandarizar los procesos, se hizo también toda la parte de presupuestos, toda la parte de tesorería, impuestos, contabilidad, incluso obviamente la contabilidad de costos, pues obviamente más cerca de la planta era necesario tenerla, y se aprovechó para crear un departamento de auditoría centralizado para poder tener un poco más de control sobre todos los recursos de la compañía. El siguiente fue el departamento de logística, que como les conté era un departamento nuevo dada la complejidad que iba a tener la región, todo centralizado aunque estaba organizado por países. Cada uno de los países tenía una especie como de embajador cerca de la fábrica en Guatemala, de tal manera que fuera el responsable de tener un abastecimiento efectivo de todos los SKUs o tamaños de los productos fabricados. Y entonces a este grupo se le dio la responsabilidad de hacer los estimados de ventas, y se le dio también la autoridad para el control de los inventarios, especialmente de productos terminados.
Así de que ellos legislaron como estrategia de logística hacer una bodega central robusta con niveles de inventario de cerca de 4 semanas, mientras que en los países se desarrolló una estrategia de reposición donde básicamente el nivel de inventario en cada país estaba dado por el tiempo de tránsito. Si Panamá era el más distante que requería 3 semanas, pues obviamente dejamos 3 semanas de inventario allí. Pero El Salvador casi que se podía abastecer en el mismo día porque son 3 o 4 horas de camión, así de que en ese caso teníamos inventarios de 3 o 4 días y de esta manera se logró reducir el tamaño de los inventarios de toda la región. Este departamento también controló fletes y todos los centros de distribución y además eran responsables de entregar hasta las puertas de cada uno de los diferentes negocios en el área. La parte legal nuevamente centralizado, aunque no hay mucha actividad, digamos, cuando se ven los 7 países agregados, sí ya era bastante y había obviamente que mantener todos los registros, especialmente en marcas y publicidad, es una parte importantísima. También todos los temas laborales y comerciales, esto también era necesario mantener centralizado y de esa manera se mejoró muchísimo en organización y seguimiento a los diferentes casos. Y además se aprovechó para incluir temas como de ética o integridad y todo el tema de sostenibilidad del planeta, que también se hace importante que la compañía comenzara a actuar ya con esa visión moderna de la responsabilidad del manejo del planeta. Todo el tema de recursos humanos también se centralizó. Las funciones de selección, capacitación, definición de salarios, las evaluaciones, todo eso hoy en día se hace por el sistema y entonces se podía hacer de manera centralizada sin necesariamente afectar el desarrollo del elemento humano en los diferentes países. Y obviamente se aprovechó para crear una escala de salarios de la región, aunque obviamente el nivel de salarios estaba ajustado a las condiciones económicas de los diferentes países. Por decir algo, el nivel de salarios en Belice, que era el de la economía más precaria, es que un vendedor podía estar ganando $1,000 al mes, mientras en Panamá hay que pagar por lo menos $3,000 al mes al mismo tipo de vendedor. Entonces, había que tener en cuenta esas diferencias salariales entre países. Obviamente, la fábrica también se centralizó. Se hizo muchísimo esfuerzo en construir o reemplazar la fábrica precaria que había por una verdadera fábrica moderna, automatizada, que terminó generando grandes ahorros y economías de escala para la fabricación de sus productos allí, dado que se había concentrado en esa fábrica todas las necesidades de fabricación de los 7 países. Ahora voy a hablarles 2 letras sobre cómo se fue desplegando toda esta estrategia organizacional. La primera cosa es que comenzamos primero con el departamento de finanzas, que fue el departamento que tenía la urgencia de montar ese sistema de comunicaciones, perdón, el sistema de información de la región y a partir de eso comenzar a estandarizar los procesos. Se usó a Guatemala como el país de laboratorio para afinar la organización administrativa de dicho país para poder después desplegarla a los otros 6 países y obviamente la construcción de la fábrica que para irla modernizando, ir fabricando poco a poco en la medida que se iban cerrando, pues hubo mucho trabajo de reorganización y de construcción en esa planta. Una vez se afinado Guatemala y todos los procesos, pues obviamente vino el despliegue mucho más rápido cada vez que íbamos implementando un país más. El Salvador tomó la mitad del tiempo de Guatemala. En ese mismo tiempo se terminaron de afinar los sistemas para logística, mercadeo, recursos humanos y la parte legal. Y después vino el despliegue acelerado hacia los otros países pequeños como Belice, Honduras y Nicaragua. Y una vez se terminó también la implementación de ventas para los 5 países que se llevaban en ese momento, pues obviamente se hizo el despliegue final a los países más sofisticados que eran Costa Rica y Panamá. Y de esa manera, a lo largo de 4 años, paulatinamente se fue remozando la compañía y de esa manera logrando los resultados que se habían propuesto. Les voy a mostrar entonces cómo han venido siendo los resultados de la región después de que se implementó este proyecto de reingeniería.
Entonces, la primera gran cosa que nosotros pudimos advertir es que los gastos administrativos bajaron considerablemente. Antes de la reorganización estaban alrededor de los 41 millones y bajaron en 10 millones de dólares a 31 los gastos administrativos, y eso obviamente, como se había convenido con la compañía, se pasaron a utilidades, obviamente pagando la porción de impuestos que había que pagar por ese dinero adicional de utilidades que se estaba generando. El segundo convenio era que todo lo que se lograra reducir en costos variables de fabricación del producto, que es lo que nosotros llamamos margen de utilidad, pues esa plata se iba a reinvertir en el tema de mayor publicidad, y esos ahorros que se generó en la planta moderna de Guatemala, pues obviamente eran alrededor de 6 millones que permitieron incrementar significativamente la inversión publicitaria para esos países centroamericanos. Y entonces, al final de cuentas, de hacer esas dos cosas, de bajar la carga administrativa y reinvertir los ahorros de la fabricación de los productos en publicidad, pues terminamos generando 8.6 millones de dólares en utilidades netas después de impuestos. Al final de cuentas, teníamos entonces ahora ya un perfil de resultado de pérdidas y ganancias agregado de toda la división muy interesante, con unas ventas de los 200 millones de dólares y con una rentabilidad muy adecuada de 42 millones de dólares, lo cual obviamente hacía muy atractivo para seguir invirtiendo el dinero adicional en publicidad y hacerla crecer. Entonces terminamos el proyecto con un centro más fuerte, que era el centro administrativo que se puso en Guatemala. Quedamos con países muchísimo mejor soportados por dos razones: simplemente por la parte intelectual de la estrategia que daba el centro, y por otro lado con los recursos adicionales que se generaron para la publicidad, y esto hizo que se pudiera tener una región con una excelente rentabilidad. Les voy a mostrar entonces algunos de los progresos que se lograron. Como se había dicho, como resultado de eso, nuestra rentabilidad pasó activa, y este proyecto terminó siendo un proyecto de muy buena inversión porque generó 10 millones de dólares en ahorros en la carga administrativa anuales, lo cual hace que con una tasa de retorno del 7% en dólares, pues obviamente el valor presente de ese proyecto iba a generar 70 millones en utilidades. Estos 70 millones de dólares se usaron 20 para mejorar la planta de Guatemala y 5 millones para pagar todos los gastos, incluyendo indemnizaciones en los diferentes países donde se fue cerrando las plantas de manufactura que se tenían allí. Esto hizo que el proyecto realmente se pagara en 30 meses, un periodo que, si uno lo ve así, es relativamente largo para lo que son proyectos de inversión de la compañía. Pero si uno tiene en cuenta que este proyecto, además de los 10 millones que generó en ahorros de la carga administrativa, también generó 6 millones en ahorros de la fabricación, entonces podríamos decir que realmente el valor presente de todos los ahorros daba 110 millones, por lo tanto el periodo de pago de esa inversión se reducía a menos de 2 años con 23 meses de cobertura. También se lograron ahorros en el capital de trabajo, básicamente porque el nuevo departamento de logística logró bajar los inventarios en los países de producto terminado y de materia prima en 7 millones de dólares, lo cual es un excelente ahorro, que si uno le suma esos 7 millones de dólares a todos los mejoras en rentabilidad que se obtuvieron, pues eso simplemente haría que en lugar de 30 de los 23 meses, que incluyendo la publicidad, pues realmente el proyecto se pagó en tan solo 18 meses, que es año y medio,
que es realmente una gran inversión con una altísima rentabilidad, y yo diría que ese fue el éxito del programa que se presupuestó. Como resultado de ese experimento organizacional en Centroamérica, la compañía terminó decidiendo que ese modelo de negocio se iba a aplicar en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en los países de Andina se creó ese mismo tipo de organización, logrando también excelentes resultados en ahorros. También se aplicó para el Cono Sur, se aplicó para los países del Caribe, se aplicaron en muchísimos países de Europa del Este, donde, por ejemplo, Polonia y Hungría y todos esos países después de la cortina de hierro fueron realmente reorganizados de esta misma manera. Y en el África también aparecieron 2 o 3 oportunidades importantes, así de que el proyecto tuvo la posibilidad de expandirse hacia otras áreas y beneficiar a la compañía. ¿Cuál fue el valor estratégico que se logró? Y entonces ahí viene el tema de que las subsidiarias centroamericanas, que ya estaba realmente como conjunto metida en ese corredor de utilidades, es que cuando uno analizaba por países, pues se había logrado el mismo efecto de que todos los países entraron a ese corredor de rentabilidad ideal. El siguiente asunto fue que nos permitió entonces empezar a ver el portafolio de los 7 países como un portafolio estratégico, y entonces empezamos realmente a analizar las oportunidades de crecimiento y las prioridades de inversión. Y de esa manera se hizo estas curvas que llamamos las curvas isométricas del consumo, donde básicamente uno tiene la información de la compañía de cuál es la venta per cápita en los diferentes países en el mundo, y eso se contrasta con el otro eje, que es el ingreso per cápita o la economía de los países. Y de esa manera obtenemos unas gráficas para cada categoría de productos en que competíamos, más o menos similar a esto. Y entonces uno dice, hombre, este puede ser el ajuste de línea para esa nube de puntos, donde cada punto representa, digamos, el consumo de crema dental en dicho país, y dicho país tiene un tamaño de economía de X, y entonces de esa manera se hace estas curvas isométricas. Con ellas podemos observar que hay un periodo de tiempo donde la economía sí está creciendo, pero que su impacto en el consumo es relativamente bajo, es lento, pero llega un momento en que se dispara como el crecimiento, como es lo que muestro aquí en esta parte de la gráfica. Entonces les quiero decir que para muchas de las categorías, ganar entre los $1,000 per cápita y los 3,000, el consumo es más o menos parecido, pero a partir de los 3,000 se dispara y se acelera el consumo de esos productos. Entonces era interesante mirar un poco las oportunidades que habían, sobre todo con países como Panamá y Costa Rica, que estaban muy cerca de llegar a ese punto de quiebre donde los consumos se iban a disparar significativamente. En el caso del año de 1990, aquí en amarillo les he resaltado más o menos los puntos que representaban los 7 países centroamericanos. Si ampliamos un poquito esa área, pues entonces es más o menos lo que tenemos aquí en este gráfico, simplemente para poder con esa ampliación visualizar un poco más las oportunidades de crecimiento. Para el año 2020, el caso específico de Panamá era que la economía de Panamá iba a estar más o menos a ese nivel, y entonces el consumo de los productos se iba básicamente a doblar, pasando de los 300 gramos por persona año a 600 gramos por persona año, lo cual iba a dar un crecimiento continuo de esos productos en ese país de manera importante. Y entonces aquí se decidió que Panamá iba a ser uno de los países donde íbamos a poner mayor inversión, y lo mismo en Honduras, buscando la oportunidad de ir acercando en fortaleza de nuestro negocio en cada país más o menos al promedio que se tenía regionalmente. Después también se aprovechó esa visión regional para analizar categoría por categoría cuáles eran nuestras participaciones de mercado. En este ejemplo les muestro que la mayoría de países nosotros teníamos una fortaleza significativa con participaciones de mercado entre el 70 y 90%, solo con 2 excepciones que estaban por debajo, como era el caso de Belice con 30 o el caso de Honduras con 50%. Y entonces esos recursos adicionales que se generaron
para reinvertir en publicidad, se comenzaron a concentrar de manera efectiva, haciéndolos más focalizados, pero con mayor intensidad en cada uno de los países para ir cambiando y mejorando la participación de mercado. Así se dio como primera prioridad Costa Rica, no porque tuviera una participación muy baja, pero es porque el tamaño del mercado daba que 10 puntos de mejora en participación era mejor que duplicar la participación, por ejemplo, en el caso de Honduras o que triplicarla en el caso de Belice. Por eso, primera prioridad fue Costa Rica, segunda prioridad fue Honduras y tercera prioridad fue comenzar el desarrollo en Belice. ¿Qué aprendimos de todo este proceso? Entonces, la primera cosa es que valió la pena haber hecho la reingeniería de un ritmo de crecimiento promedio parecido a lo que había allí entre el 5 y el 7%, pues realmente se pudo acelerar el crecimiento de la compañía entre 8 y el 10%, lo cual fue un incremento en la tendencia de las ventas de la compañía que fue significativo. El segundo punto es que aprendimos muchísimo del manejo de conflictos y mucha buena experiencia para la implementación de este modelo en los otros países que le comenté. Creo que mucho del problema de conflicto es que empezaban a perder muchísimas personas poder dentro de las organizaciones. Por decir algo, el gerente de un país que antes tenía la responsabilidad de manejar las finanzas, manejar los recursos humanos, intervenir sobre la fábrica, hacer toda la estrategia comercial y de ventas, eso obviamente se murió porque quedó solo con las responsabilidades de ejecución y básicamente de ventas en cada uno de los países. Se focalizaron exclusivamente en actividades de ventas. Por lo tanto, eso comenzó a generar en algunas personas realmente el interés de retirarse de la compañía. Cambio de culturas, eso fue también significativo, aunque uno dice son países latinoamericanos, la verdad que entre Guatemala y Panamá o entre Costa Rica y Honduras o El Salvador existen muchísimas diferencias y formas de trabajo. Algunos piensan que por ser los de mejor economía, pues obviamente eran los más inteligentes, lo cual no era necesariamente una buena hipótesis. Y finalmente hubo para muchas personas también reacción al cambio de los procedimientos. Antes las firmas, las autorizaciones, la forma de hacer las cosas era de una forma en un país, pero al estandarizarlo para dar el servicio a todos, pues se cambiaron los procedimientos y a muchas personas les parecía que era mucho más complejo, más difícil y que obviamente no tenían ellos la autoridad para ejecutar. Y entonces se volvió realmente muy difícil el tema de retención de personal y allí aparecieron ideas interesantes como fue en muchos casos establecer unos bonos de retención que era si las personas llegan al final del proyecto, iban a tener un incentivo económico y ahí nosotros pensábamos que ya teniendo una organización muchísimo más estructurada, muchísimo más moderna, pues ya el problema de retención iba a desaparecer. Incluso para la gente de los diferentes países, la carrera de desarrollo iba a crecer y a mejorar porque comenzarían trabajando en un pequeño país y en la medida que fueran creciendo, pues iban optando por responsabilidades regionales que ya era como trabajar en países significativamente más grandes. Se aprovechó todo esto para estandarización, empezando por productos, empezando por los procesos administrativos, y se aprovechó también para entender que realmente uno no necesitaba tener el departamento de mercadeo debajo del escritorio para hacer efectiva el trabajo de la compañía en un país, sino que se podía centralizar la estrategia y simplemente dejar los recursos de implementación. Y eso fue una vaca sagrada que en alguna manera hubo que matar. ¿Hubo riesgos calculados? Sí. Cada uno de los riesgos, por ejemplo, de estandarización de productos en fórmulas, empaques, en sabores, en perfumes, eso fue complicado y hubo que hacer muchísimo trabajo de investigación en los diferentes consumidores de los distintos países, de tal manera que fuéramos asegurando que los cambios se pudieran manejar y no perdiéramos volumen de ventas. Y de otro lado, teníamos miedo de centralizar también ventas en la organización administrativa central, porque no íbamos a tener quizás la cercanía y la flexibilidad para actuar
relativamente rápido en cada país y debo decirles que realmente se hizo el cambio con transparencia. Incluso es más, cambió nuestra visión de trabajo en el departamento de ventas para estar más hacia la iniciativa y no necesariamente hacia estar pendientes de defendernos de cualquier actividad competitiva. Paradigmas que se rompieron, primero que las diferencias en niveles de vida entre países iba a ser más compleja y difícil el manejo de mercadeo de nuestras marcas, y lo cual la verdad que no pasó problemas con eso. Otro aspecto era que habían diferentes legislaciones laborales y comerciales en los diferentes países y que iba a ser imposible, obviamente, el manejo de los 7 países, lo cual no fue cierto. Eso se hizo una matriz con las diferencias de las leyes entre los países. Se buscó cuál era la más estricta y básicamente la decisión fue laborar con las más estrictas de tal manera que siempre estuviéramos cumpliendo con las leyes de cada uno de los países individuales. Se aprovechó también la oportunidad de manejar diferentes monedas, que eso pensábamos que iba a ser una complejidad. Cada uno de los países centroamericanos tiene una moneda diferente. La verdad que eso para la computadora que hace los cálculos y traduce todo a dólares, eso hizo realmente fácil y se creó la cultura de pensar en dólares, que pienso yo que en momentos de evaluación se hace fundamental tener ese tipo de mentalidad. Y finalmente el hecho de que hubiese diferentes impuestos, la verdad que eso simplemente fue una oportunidad para ver cuáles eran las diferentes cargas impositivas en los países y tratar de ver dónde le convenía a la compañía hacer las inversiones de tal manera que la carga impositiva en promedio resultara menor. Otra área donde hubo muchísimos progresos fue todo el tema del liderazgo, porque hubo que poner los 3 ingredientes de lo que llamamos nosotros el líder completo, que es la persona que tiene inteligencia, cerebro, experiencia, formación académica, y en ese caso hubo que analizar todo este programa en sumo grado de detalles para, primero, confirmar la rentabilidad que se podía obtener y segundo, para que todo el proceso de implementación pudiera hacerse de la manera más fluida. El segundo punto es que hubo que poner el ingrediente de corazón, la parte emocional, toda la parte sentimental, porque hubo que tocar a personas de nuestra compañía que habían sido muy leales, excelentes trabajadores, pero dado la estrategia, pues obviamente hubo que cerrar plantas en Panamá, en Costa Rica, la de Honduras y la de El Salvador. Y entonces en esa parte obviamente había que tomar decisiones teniendo en cuenta de cómo hacer el menor impacto o hacerlo más suave para cada una de las personas que fueron afectadas. Y finalmente pienso que hubo que tener agallas, tener ese coraje para la toma de decisiones, porque había que invertir $25 millones en este proyecto que era significativo, con algunas dudas, digamos, sobre la teoría de lo que se había presupuestado, que se pudieran lograr la rentabilidad que se había estimado, y entonces obviamente había que tomar decisiones con el riesgo de pronto de poder fallar. Creo que uno de los secretos fue la alineación de ese liderazgo entre la persona que pusieron a liderar la región con el presidente de la división latinoamericana y con el presidente de Casa Matriz para facilitar los recursos, dar todo el apoyo en tecnología y experiencia de gente que supiera sobre este tipo de temas y podernos apoyar durante la transición. Al final de esta charla, en realidad les repaso lo que eran los objetivos de la conferencia. El primer caso es mostrar la fortaleza de las estrategias. Estoy convencido que al mundo lo mueven son las ideas, y entonces las ideas estratégicas creo que hicieron una enorme labor en cuanto a desarrollar y llevar a la compañía a estructuras organizacionales mucho más efectivas y modernas. Segundo, la intención era darle la visión empresarial de cómo se trabaja en una compañía, cómo a veces hay que tomar decisiones dolorosas o difíciles, pero cómo la compañía, buscando tener una sostenibilidad de su negocio en el tiempo, tiene que arriesgar para reestructurarse, para reinventarse y de esa manera mantenerse competitiva y rentable. Todo lo que puede ser el alcance del programa de reingeniería, si se hacen realmente con la experiencia, dedicación y el detalle con que se hizo. Todo el poder de mercadeo y cómo se usaron
los dineros de los dineros extras que se generaron en reducción de los costos de fabricación para focalizarlos con estrategias específicas país por país para ir fortaleciendo nuestro portafolio de productos en los diferentes países. Y finalmente la importancia de ese líder completo que combina su inteligencia o su experiencia con el corazón cuando tiene que tocar el recurso humano y finalmente cómo tiene que tener también agallas para la toma de decisiones en algunos casos difíciles, pero que son realmente importantes de tomar. Eso era básicamente lo que les quería hablar sobre esta reingeniería en Centroamérica, que como dije antes, terminó siendo tremendamente efectiva y una gran experiencia que se multiplicó en muchos más continentes de este mundo y la compañía terminó beneficiándose de todo eso. Así es de que muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya parecido interesante. Así es de que pasé